Es un gran gusto estar aquí hoy en este segundo Congreso Paraguayo de Economistas, tanto apoyando desde CAF la realización del evento como presentando nuestro reporte anual de economía y desarrollo. Desde su fundación, hace más de 50 años, CAF ha buscado contribuir al desarrollo de América Latina y el Caribe. Estas contribuciones toman principalmente dos formas. Una, evidente, tratándose de un banco de desarrollo, es la provisión de financiamiento. Y esto es central para poder construir y desarrollar la infraestructura productiva y social de la región. Pero también es muy importante la provisión de conocimiento. El conocimiento es lo que nos puede permitir hacia dónde dirigir el financiamiento y también cómo diseñarlo para aumentar su productividad. CAF produce una serie de herramientas de conocimiento, pero uno de los productos más destacados, el flagship anual, el producto estandarte, es el reporte de economía y desarrollo que producimos todos los años, en un trabajo que en realidad a nosotros nos lleva aproximadamente unos 3 años, investigando un tema, eligiendo un tema que consideramos relevante para la región y luego investigándolo en el mayor detalle posible. En este caso, el RED 2022, Desigualdades Heredadas, estudia un tema particularmente importante y preocupante para la región, que es la desigualdad. América Latina y el Caribe desde hace décadas, probablemente desde su historia colonial, es una de las regiones más desiguales del mundo. Y si bien ha habido avances en varios países de la región y Paraguay se ha destacado por su crecimiento económico, por su estabilidad macroeconómica, como vimos esta mañana, por reducciones muy importantes en los últimos 20 años de la desigualdad y de la pobreza, tenemos todavía en la región asignaturas pendientes que se refieren a la desigualdad en los ingresos y en la riqueza, que son las formas más evidentes de medir la desigualdad, pero también desigualdades en las oportunidades educativas, desigualdades en las oportunidades laborales, en las oportunidades de ahorro. Eso es lo que nos propusimos estudiar en este RED 2022. Pero además el estudio, el libro, que va a haber algunas copias y resúmenes ejecutivos, entiendo, físicos para aquellos interesados, luego en el hall. Este estudio tiene una particularidad, y es que no estudia solamente una foto de la desigualdad. Nosotros nos podría preocupar tener una sociedad muy desigual, pero donde miramos en un momento y hay desigualdad, y miramos en otro momento y también hay desigualdad, pero cambió quiénes son los ricos y quiénes son los pobres. Y que si eso puede ir variando en el tiempo. Pero ese no es el caso, sino que típicamente en las sociedades donde existe desigualdad se reproducen las desigualdades entre las generaciones. Es decir, que las familias que son más favorecidas en el pasado también son más favorecidas en el presente y, si no ocurre nada, probablemente en el futuro. Y justamente lo que nos importa es la contracara de eso, que es cómo lograr igualdad de oportunidades, cómo lograr que quien tiene la capacidad y quien provee el esfuerzo pueda alcanzar en su vida buenos resultados educativos, luego buenos resultados laborales, independientemente de lo que uno puede llamar la lotería de la cuna, independientemente de si tuvimos suerte o mala suerte, en qué hogar nacimos. Por supuesto que lo que uno trata con esto es, digamos, muchas de estas cosas seguro van a existir, pero tratar de tener la mayor igualdad de oportunidades posible en la región, lo cual también promueve ese esfuerzo en el estudio, en el ahorro, porque es posible progresar entre generaciones. El estudio, entonces, mira esta película
de la desigualdad en nuestra región, y no solo hace eso, no solo la mide, sino que también trata de entender los mecanismos de reproducción de la desigualdad, como decía, en la educación, en el trabajo, en el ahorro. Trata de entender, como nos va a contar en detalle Dolores de la Mata, que es una de las dos editoras de este reporte y autora de varios capítulos. Trata de entender en la región cuáles son los grupos sociales más desfavorecidos, porque hay esto, digamos, esta desigualdad de oportunidades está concentrada en ciertos grupos, y también se proponen herramientas de política para lograr atenuar este problema y tener una región más igual, en principio, en términos de sus oportunidades. Con esto, ¿qué buscamos? Buscamos, como decía al principio, proveer el conocimiento para, interactuado con los esfuerzos de nuestros países, con los esfuerzos de políticas públicas, con los esfuerzos de financiamiento, poder alcanzar un crecimiento más sostenible en nuestra región. Con esta introducción los dejo con Dolores de la Mata, quien les va a presentar los detalles de nuestro RED 2022. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sin mayores preámbulos, voy a contarles brevemente una panorámica de este reporte que trata sobre este tema tan importante que es la desigualdad en nuestra región. Como adelantaba Ernesto, nuestra región es una región de amplias brechas de desigualdad. Si ordenamos a los latinoamericanos de menor a mayor, desde los más pobres a los más ricos, vemos que el 50% más pobre participa, el 50% más pobre participa tan solo en el 10% de los ingresos que se generan anualmente y tan solo el 1% en la riqueza que se genera anualmente. Esto contrasta contra la participación del 10% más rico, que se lleva poco más de la mitad de los ingresos y 3/4 de la riqueza. La desigualdad en América Latina no es nueva. Acá vemos la evolución del índice de Gini, desigualdad de ingresos, en verde para América Latina, en oscuro para Paraguay. Pese a algunos vaivenes, la lección importante en esta figura es cuando nos comparamos contra otras regiones, que están acá en líneas grises. Y en estas últimas 3 décadas, América Latina ha sido siempre muy desigual en términos de ingresos. Esto nos lleva a pensar, y es el tema central de nuestro reporte, es que hay unas causas muy profundas que hacen que estas desigualdades no solamente se manifiesten en ingresos, sino en muchas otras dimensiones del bienestar de las personas, y además tengan este rasgo tan característico de que la desigualdad se hereda, se transmite de una generación de padres a hijos. Acá les muestro un ejemplo que refleja esta herencia de la desigualdad. Hemos tomado, para el caso de Paraguay, datos de los censos. Miramos a todas las personas que fueron padres en la década del 70. Y para ese grupo calculamos sus niveles educativos. Y allí vemos que hay desigualdad en niveles educativos. 17% tenía secundaria completa o más, el resto tenía un nivel educativo más bajo. Entre sus hijos, el nivel educativo en promedio mejoró, seguía habiendo desigualdad, 40% tenía un nivel educativo medio o alto, pero lo interesante allí es cuando vinculamos la información de padres con hijos y vemos esta herencia, esta transmisión intergeneracional de la desigualdad. Tal es así que, por ejemplo, el 84% de los hijos cuyos padres tenían educación media o alta terminan teniendo este mismo nivel educativo, y casi todos los que tienen educación baja en la generación de hijos vienen de hogares en donde los padres tenían educación baja. Entonces, la contracara de esta alta asociación, transmisión de la desigualdad entre padres e hijos es una baja movilidad social que tenemos en nuestra región. Y ahí ponemos foco en nuestro reporte, en caracterizar esa movilidad social. ¿Cómo lo hacemos? Construimos un montón de métricas de manera muy sistemática que hasta ahora no habían sido construidas con esa profundidad para la región, con foco en tratar de dar respuesta a 2 preguntas interesantes en este debate. La primera es si los hijos están mejor, saber si los hijos están mejor que sus padres. Entonces, en este dibujo ustedes pueden ver ahí una generación de padres. Imaginen el eje vertical es alguna métrica de bienestar. La generación de hijos en ese ejemplo que les muestro está exactamente igual, al mismo nivel que sus padres. Sería un caso de 0 movilidad que llamamos movilidad absoluta. En este otro ejemplo, por el contrario, todos los hijos están un peldaño más arriba que sus padres. Sería un caso de 100% de movilidad absoluta. Entonces, esto es una parte importante del foco de nuestro reporte. Lo miramos por etnia, por género, por grupos socioeconómicos, por regiones. Pero noten en ese ejemplo que les muestro ahí que a pesar de haber un progreso de los hijos respecto a los padres,
quienes son las familias desaventajadas son siempre las mismas, ¿sí? Y los que son los aventajados son siempre los mismos. Entonces, ese es otro aspecto relevante de la movilidad que miramos, que pueden ver en este otro ejemplo, donde hay un progreso de los hijos respecto a los padres, pero hay reordenamientos, ¿sí?, entre una generación y la otra. Y este es otro aspecto de la movilidad que se denomina de movilidad relativa, y básicamente uno mira cuál es el grado de asociación del bienestar de padres con hijos. A mayor asociación en el bienestar, mayor persistencia, menor movilidad relativa. Y de nuevo, pensar en la importancia de la movilidad tiene este aspecto tan importante sobre la desigualdad, pero en el reporte también argumentamos que los países que tienen mayor movilidad intergeneracional también son países en donde hay mayor crecimiento, potencialmente por estos mayores incentivos a una mejor asignación del talento, y también son países en donde la confianza con los otros ciudadanos, las confianzas en las instituciones también son más fuertes, ¿sí? Entonces, esos son varios motivos que justifican el estudio de este fenómeno. Entonces, dedicamos 2 capítulos a hacer este diagnóstico de cómo es la asociación del bienestar de las generaciones de padres e hijos en América Latina. Una parte importante de este diagnóstico se basa en medidas de movilidad educativa. Tenemos muchas fuentes de datos en donde encontramos estos datos de padres e hijos y podemos hacer estos ejercicios para ver qué tan asociados están en esa dimensión del bienestar las 2 generaciones. Un punto importante a mencionarles antes de describirles los hallazgos en movilidad educativa es comentar cómo ha sido la expansión educativa en la región, que ha tenido sus particularidades y que nos permite entender mucho sobre estas posibilidades de progreso social. Acá pueden ver un gráfico en donde para cada barra tenemos a todas las cohortes nacidas desde 1900 hasta 1989, agrupadas cada 10 años, y los distintos colores son los distintos niveles educativos. Lo que se ve fuertemente es una caída muy importante en la barra verde clara, que es el porcentaje de personas que no completaban la primaria. ¿Sí? Nuestro mayor progreso en América Latina en términos educativos es la casi universalización de la educación primaria. Hubo expansión en nivel secundario y universitario, pero mucho más moderado, tal es así que casi 40% de los latinoamericanos como máximo completó la primaria, 1/3 como máximo completó la universidad y un 15% completó la universidad. En Paraguay, cualitativamente el progreso ha sido similar, aunque la cobertura ha sido más baja en todos los niveles educativos, especialmente en secundario y universitario. Bien, entonces, acá pueden ver la respuesta a esta primera pregunta que nos hacíamos. ¿Están los hijos mejor que sus padres en términos de nivel educativo? América Latina y el Caribe presenta valores relativamente altos. Estos son datos para los nacidos en la década del 80. 6 de cada 10 latinoamericanos que nacieron en la década del 80 mejora su nivel educativo respecto a sus padres. Pero recuerden que alcanzando niveles educativos relativamente bajos. ¿Sí? Y eso nos pone a niveles comparables de países de altos ingresos. Donde no tenemos tan buenas noticias es cuando miramos estos niveles de asociación en los años de educación de padres e hijos. Y ahí América Latina es la región de menor movilidad en términos relativos. Otras buenas y malas noticias las vemos a través de estos otros 3 indicadores que les muestro acá, en donde para distintas cohortes nacidos desde 1930 en adelante, tenemos 3 porcentajes que nos muestran el primero, el porcentaje de hijos que terminan la primaria cuando sus padres no la terminaban, la segunda, porcentaje de hijos que terminaban la secundaria cuando sus padres no la terminaban, y la tercera, la oscura, la probabilidad de ser primera generación de graduados universitarios. ¿Sí? Estas 3 rectas aumentan en el tiempo, buenas noticias, estos indicadores de movilidad mejoran. Las no tan buenas noticias son los valores que tienen estas curvas. Si de nuevo nos miramos a alguien nacido en el 80, vemos que las primeras 2 tienen valores de 63 y 35, idealmente querríamos que esos valores sean cercanos a 100, y las probabilidades de ser una primera generación de grado universitario es muy bajo. ¿Sí? Y esto contrasta bastante con lo que observamos entre las personas cuyos padres son graduados universitarios. Esa es la línea recta del gráfico de la derecha de arriba, en donde esas probabilidades han ido creciendo y han ido creciendo a un ritmo más acelerado que para los grupos más desaventajados. En el reporte también hacemos un énfasis fuerte en la parte geográfica. Dentro de los países existe una gran heterogeneidad de realidades, de oportunidades de movilidad educativa.
En Paraguay en particular hay una brecha importante entre lo rural y urbano, hay mucha heterogeneidad a nivel municipal, pero con la particularidad de que los municipios que hoy presentan mejores oportunidades de movilidad educativa han sido siempre los mismos a lo largo del tiempo. Hay una gran persistencia temporal en la parte regional. Y otra parte importante de nuestro diagnóstico tiene que ver con grupos que son sistemáticamente desaventajados en los países de nuestra región, en términos de movilidad educativa, especialmente afrodescendientes e indígenas, y también mientras que a principios del siglo pasado las mujeres estaban mucho más desaventajadas respecto a los hombres, especialmente en estos indicadores de movilidad universitaria, estas brechas se han cerrado y revertido. Y son las mujeres las que hoy en nuestra región presentan mejores indicadores de movilidad educativa, que contrasta mucho con el progreso luego que estas mujeres encuentran en sus oportunidades laborales. Es decir, que esto nos habla de que la movilidad educativa es una condición necesaria para la movilidad social, pero no suficiente porque hay otras dimensiones importantes que la determinan. Como les decía, entonces no nos quedamos solamente con el análisis de la movilidad en educación, miramos otras dimensiones. Por ejemplo, América Latina es una región que también se caracteriza por que padres e hijos tienen muy asociadas sus características ocupacionales. El 30% de los hijos comparten la misma categoría ocupacional respecto a la ocupación que tenía su padre, ¿sí? También las personas, los hijos de padres que tienen ocupaciones de baja complejidad, que son mal remuneradas en general, tienen grandes dificultades para acceder a ocupaciones de mayor complejidad. Y esto contrasta con, de nuevo, con las personas que son hijos de padres que tienen ocupaciones de alta complejidad. Toda esta gran persistencia en educación, en ocupaciones entre padres e hijos, convergen en este otro resultado que pueden ver a la derecha, que nos convierte a América Latina en la región en donde la asociación de ingresos entre padres e hijos es la más alta del mundo. Entonces, la segunda parte de nuestro reporte, que dedicamos 3 capítulos, es entender cuáles son las causas detrás de esta alta persistencia de la desigualdad entre generaciones. Y hay múltiples razones. Para disciplinar ese análisis proponemos 3 grandes canales que tienen diferente énfasis a lo largo de la vida de las personas, que tienen que ver con la acumulación de capital humano, las oportunidades laborales y las posibilidades de acumular riqueza. En esos 3 grandes ámbitos se generan grandes brechas socioeconómicas a lo largo de la vida y son mecanismos que reproducen la desigualdad entre una generación y la otra. Voy a hacer entonces un breve repaso de los principales hallazgos en estos 3 grandes ámbitos. En términos de las brechas socioeconómicas en la formación de capital humano, que lo entendemos ampliamente como la formación no solamente de habilidades cognitivas, sino socioemocionales, físicas, es decir, la salud, destacamos 3 grandes mecanismos que hacen que la desigualdad se reproduzca. La primera tiene que ver con las restricciones que enfrentan las familias más desaventajadas para invertir en el capital humano de sus hijos. Y allí las restricciones son de 3 tipos. No son solamente financieras, que son muy importantes, pero también están las restricciones informativas y cognitivo-comportamentales y de aseguramiento. Y destacamos también que estas restricciones operan en periodos muy críticos de la vida de los hijos y sobre todo durante la primera infancia, pero también durante la adolescencia. Otra de las razones por las cuales se abren brechas, digamos, se generan obstáculos para el progreso social, tiene que ver con las elecciones restringidas que realizan las familias de educación y residencia, ¿sí? En América Latina se observan grandes brechas en la calidad de la educación a la que acceden chicos de distintos contextos socioeconómicos, en buena medida explicada por la alta segregación socioeconómica escolar que es dominante en nuestros países. También personas de contextos más desaventajados enfrentan grandes barreras para el acceso a la educación técnica y superior, y allí son importantes las barreras de financiamiento, pero también de nuevo las de información y a veces las de ofertas territoriales. Y también destacamos la importancia del entorno social y físico en el cual se desarrolla la vida de un niño y contribuye a formar su capital humano. Ese entorno físico y social es determinante también, en buena medida, para
las oportunidades de formación de capital humano. Y esos dos mecanismos se agravan cuando consideramos cómo se da el proceso de formación de familias en nuestros países, que existe una amplia homogamia, o sea, las parejas suelen ser de padres los dos muy educados o los dos muy poco educados, los dos tienen altos ingresos, los dos tienen bajos ingresos, y además tenemos este gran problema que es el del embarazo adolescente, que es un mecanismo muy importante de reproducción intergeneracional de la desigualdad. Este diagnóstico abre una batería de áreas de intervención que proponemos, las organizamos en tres tipos. Una tiene que ver con áreas de intervención para aliviar esas restricciones que tienen las familias para invertir en sus hijos, tanto en la primera infancia, pero también en la adolescencia. Todo lo que tiene que ver con mejoras en la oferta educativa. Por ejemplo, aquí en Paraguay vimos que los temas de cobertura son todavía un problema muy importante, pero obviamente sin descuidar temas de calidad y pertinencia. Y todo lo que tiene que ver, todas las intervenciones que tienen que ver con la atención al hábitat y a la accesibilidad a equipamientos clave para este desarrollo de los niños, especialmente en los barrios más vulnerables y más rezagados de las ciudades. El segundo gran canal de reproducción de las desigualdades es el de las oportunidades laborales. De nuevo, personas que vienen de diferentes contextos socioeconómicos familiares tienen peores resultados en el mundo laboral, más allá de que tengan igual nivel educativo. Y allí destacamos 4 grandes razones que hacen que el mercado laboral obstaculice ese progreso social. Uno tiene que ver con el uso de las redes de contacto, información y recomendaciones que brindan las familias para ofrecer oportunidades laborales, para resolver estas fricciones informativas que son tan importantes en los mercados laborales de nuestra región. Con nuestra encuesta CAF, por ejemplo, mostramos que en Asunción 1 de cada 3 personas que está empleada dice que consiguió ese empleo a través de la ayuda de algún familiar. El segundo mecanismo tiene que ver con la mayor vulnerabilidad de las personas de contextos socioeconómicos desfavorables a shocks macroeconómicos. Esos shocks no solamente los afectan de manera transitoria, sino que tenemos evidencia que muestra de que esas cicatrices perduran a lo largo de la trayectoria laboral de estas personas. Están más expuestas también a los shocks tecnológicos por estar en ocupaciones en donde la susceptibilidad ante este cambio tecnológico es mayor. El tercer punto tiene que ver con la persistencia geográfica de la residencia de padres e hijos. Como esto es muy grande en nuestra región, esa persistencia es muy amplia, hace que padres e hijos estén expuestos a las mismas condiciones laborales, ¿sí? Y eso no sería un problema en sí mismo si no fuera por las grandes brechas que hay de productividad entre ciudades de nuestra región o incluso dentro de las mismas ciudades, en donde, por ejemplo, el empleo formal, las buenas oportunidades laborales suelen estar concentradas en unas pocas localizaciones dentro de las ciudades. Y el tercer punto del mercado laboral tiene que ver con la penalización a un atributo que se transmite de padres a hijos, que es el atributo étnico-racial. Documentamos en el reporte, por ejemplo, acá pueden ver, que las personas de color de piel más oscura sufren mayor tasa de desempleo, ¿sí? Y esto es consistente en un montón de indicadores laborales que encontramos. Es decir, que el mercado laboral penaliza fuertemente a estos grupos. Y allí las áreas de intervención son que se abren para hacer que los mercados laborales se transformen en ámbitos de mayores oportunidades, son diversos, y tienen que ver con formación laboral continua, para cerrar estas brechas de habilidades que se forman en las primeras décadas de vida, el fortalecimiento de los servicios de empleo e intermediación, para hacer fluir esta información sobre vacantes y buenas oportunidades de empleo a toda la población, todas las políticas relacionadas a la disminución de la desigualdad espacial de oportunidades, tanto entre regiones, pero fundamentalmente ponemos un énfasis fuerte dentro de las ciudades, por ejemplo, con políticas de transporte público que servirían para acercar oportunidades a personas que viven, por ejemplo, en barrios periféricos. Por supuesto, todas las políticas antidiscriminación según raza y etnia, y por último, el fortalecimiento de todos nuestros sistemas de protección social y regulaciones laborales para proteger a la población más vulnerable frente a estos shocks que ocurren en el mercado laboral. Por último, tenemos este canal de la acumulación de riqueza. De nuevo, allí observamos que en América Latina la familia de origen condiciona fuertemente las posibilidades de acumular riqueza de las personas. Planteamos 4 grandes mecanismos
El primero de ellos, y el más obvio, es el de las herencias. Las familias más aventajadas acumulan más y mejores activos, y mostramos con datos que hemos recabado específicamente para este reporte que este mecanismo explicaría aproximadamente la mitad en la persistencia intergeneracional de la riqueza para algunos tipos de activos. En segundo lugar, tenemos todos los problemas de acceso al crédito. El acceso al crédito en nuestra región es muy bajo, especialmente para personas de grupos más desaventajados. Esto es muy importante, por ejemplo, para las inversiones en algunos tipos de activos, como el acceso a la vivienda, que para las personas de los deciles de ingresos más bajos es cada vez más difícil acceder. Tercera razón importante de la transmisión intergeneracional de las desigualdades en el ámbito de la acumulación de la riqueza tiene que ver con el conocimiento financiero, que no solamente es muy bajo en la región, esto para todos los grupos socioeconómicos, es extremadamente bajo. Para Paraguay también es uno de los lugares donde tenemos menores niveles de conocimiento financiero, y hay evidencia que nos muestra que este tipo de conocimiento también se transmite de padres a hijos. Y por último, nuevamente aparece la mayor vulnerabilidad de las familias más desaventajadas a shocks de todo tipo, y obviamente la falta de aseguramiento frente a esos shocks, que van desde los macroeconómicos, pero aquí también tenemos que sumar, por ejemplo, los climáticos. O sea, nos estamos enfrentando a una crisis climática que afecta directamente, puede destruir capital que tienen las familias, y no existen mecanismos para compensarlos. Los ámbitos de acción en esta dimensión para mejorar las oportunidades son 4. Planteamos el diseño de la tributación a la herencia y a las transferencias en vida de manera progresiva y con un buen diseño, políticas de inclusión financiera, políticas para la adquisición, titularización y calidad de la vivienda, y por último, nuevamente, el refuerzo de las instituciones de protección social. Antes de terminar, un último punto que les quería contar es que investigamos con nuestra encuesta CAF, le preguntamos a 10.000 personas que entrevistamos todos los años cuál era su percepción sobre la movilidad social en América Latina, para ver si se ajustaba o no a la realidad. Y esto lo que creemos que es muy importante, porque si queremos plantear una agenda de políticas que promueva una mayor movilidad, la población debería estar alineada a que este problema es muy grande. Y básicamente lo que encontramos en nuestros datos, ahí lo verán, todos los puntos que están arriba son países que son optimistas. La gente cree que la movilidad social es más alta que la que realmente es. Y esto a priori puede ser un problema. En nuestra misma encuesta hicimos un experimento y a la gente tratamos de alinearle su percepción con la realidad. Y la buena noticia es que cuando eso ocurría, estas personas estaban más dispuestas a aceptar, apoyar esquemas tributarios más progresivos que financien esta redistribución, que esa redistribución se haga en base al talento y al esfuerzo, y que además esa redistribución se haga más bien temprano que tarde, es decir, más orientada hacia políticas, por ejemplo, educativas que a la asistencia social. Entonces, para cerrar, les dejo unos comentarios finales que espero hayan despertado su interés por leer nuestro reporte. La desigualdad en América Latina tiene raíces muy profundas, se transmiten de una generación a otra, hay múltiples canales que las reproducen, y no existe obviamente una bala de plata para resolver este problema. Son muchas las intervenciones que necesitamos. Acá pueden ver una nube de puntos que recoge todas las secciones de texto de nuestro reporte en donde hablamos de políticas públicas que se necesitan, y todas ellas convergen a esta característica fundamental, que es la de aumentar las oportunidades, y para eso este reporte esperemos que sirva a los países para avanzar en esa dirección. Muchas gracias. Muy bien, así teníamos la presentación de Red 2022. Entonces también decir de que vamos a tener materiales disponibles que pueden retirar de Red 2022 a la salida de nuestro evento. Entonces encontrarán los materiales que pueden llevar. Son libros, informe ejecutivo que están teniendo también para que puedan ser retirados. Muy bien, señor viceministro, vamos a agradecer a Dolores de la Mata y a Ernesto Sergroski por haber compartido con nosotros este momento también la presentación de Red 2022.
No se olviden de retirar sus materiales al finalizar nuestro seminario. Ahí está entonces para Dolores y para Ernesto. ¿Algunas palabras? Muy bien, ya nos preparamos para el desarrollo del panel número 3. Vamos a tener el siguiente tema: instituciones globales versus locales, cambio climático, gobierno ambiental, social y comparativo. Así que vamos a prepararnos para este siguiente panel. Vamos a tener como moderadora, está con nosotros la señora Lourdes Gómez, presidenta de la Asociación Paraguaya de Empresarias Ejecutivas y Profesionales. Con un caluroso aplauso a la señora Lourdes. Muchas gracias por participar y va a estar hoy como moderadora. También estarán con nosotros compartiendo también este panel número 3. Vamos a tener la presencia del señor Mauricio Cárdenas, experto internacional por la Columbia University, profesor en liderazgo global en la Facultad de Asuntos Internacionales y Públicos en la Universidad de Columbia, donde además dirige el MPA, también afiliado al Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. Él estará de manera virtual. Ha sido también ministro de Hacienda de Colombia entre 2012 y 2018. También integrará este panel el señor Emiliano R. Fernández, miembro del directorio de la AFD. También el señor Juan José Galeano, director de Estudios Económicos, ya pueden pasar, y la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, Carmen Ubaldi. A todos ellos también muchas gracias por venir a compartir con nosotros. El señor Emiliano R. Fernández, miembro del directorio de la AFD, es economista por la Universidad Nacional de Asunción, tiene un magíster en economía con énfasis en políticas públicas y sociales por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. El señor Juan José Galeano es director actual de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, tiene un magíster en economía por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Sus áreas de interés son las políticas públicas, la redistribución del ingreso, el análisis del mercado laboral y la modelación económica. La ministra de la STP, Carmen Ubaldi, ministra de la STP, cuenta con amplia experiencia en temas territoriales, pues en el pasado había ocupado los cargos de directora de Ordenamiento Territorial y directora general de Desarrollo Territorial en la STP. Es de formación de politóloga y tiene un máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona. Muy bien, señora Lourdes Gómez. Ella es magíster en Resolución Alternativa de Conflictos, con énfasis en mediación y arbitraje. Hoy, presidenta de la Asociación Paraguaya de Empresarias Ejecutivas y Profesionales, APEP. Señora Lourdes, buenas tardes y muchas gracias por acceder a nuestra invitación. Bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Nos toca esta tarde después del almuerzo, así que vamos a tratar de hacerlo de manera muy ágil. Sin más, voy a ir directamente al panel 3 porque quisiera tener la oportunidad de hacer algunas preguntas. Entonces, presentar el panel 3, instituciones globales versus locales, cambio climático, gobierno ambiental, social y corporativo. Bueno, a continuación creo que tenemos una disertación virtual, por lo tanto ya vamos directamente con Mauricio Cárdenas, de la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Un saludo para él. A ver si está listo ya para la presentación. Sí, muchas gracias. Estoy listo. No sé si la presentación se está viendo y si me están oyendo correctamente. Se ve muy bien. Adelante. Gracias, Lourdes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este Congreso de Investigadores. Para mí es un gran honor. Lamento muchísimo no poder estar presencialmente en Asunción como me hubiera gustado, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible virtualmente y ensayar este formato híbrido. Este es un panel muy interesante porque es el panel donde se abordan algunos de los problemas globales más importantes del momento. La geopolítica, los problemas asociados al cambio climático y también algunos desafíos sociales. Y yo quiero comenzar esta conversación diciendo
que para cada uno de estos grandes problemas globales, las grandes amenazas globales, Latinoamérica tiene una solución. O sea, esto representa una gran oportunidad para Latinoamérica. El tema que quiero desarrollar es si vamos a ser capaces y cómo de aprovechar esas oportunidades. Entonces, pensemos en lo siguiente, hay una crisis energética, hay un problema de seguridad energética en el mundo, está asociado en parte, pero no exclusivamente a la invasión de Rusia a Ucrania y a las restricciones que ha habido de suministro de combustibles en Europa. Bueno, América Latina es muy importante para la solución de los problemas de la seguridad energética global. Dos de los países que más han aumentado la producción de petróleo en el último año y que precisamente suministraron parte de ese petróleo que estaba necesitando la Unión Europea son Brasil y Guyana. Brasil y Guyana sumados van a estar al final de esta década produciendo algo así como 6 millones de barriles por día frente a los 10 millones que producen países como Rusia, Estados Unidos o Arabia Saudita. El mundo tiene otro gran problema que es la crisis climática, el aumento de las temperaturas globales, las mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Hay toda una gran conversación en el mundo acerca no solo de los efectos de la crisis climática, sino de cómo resolverla, cómo reducir las emisiones. Y América Latina es central para la reducción de las emisiones globales. ¿Por qué? Porque tiene una de las tecnologías más eficientes, de menor costo para capturar carbono, que es reforestar y empezando por evitar la deforestación, pero al mismo tiempo, para la transición energética se necesitan los minerales estratégicos, las tierras raras, los minerales críticos, minerales como el litio, como el mismo cobre, donde América Latina es un productor importante. El mundo tiene, y esto nos va acercando más a Paraguay, el mundo tiene una crisis alimentaria muy grave, en parte también agravada por la invasión de Rusia a Ucrania y la restricción en el comercio de cereales. América Latina nuevamente tiene aquí una oportunidad porque puede ser parte de la solución. América Latina tiene la tierra, tiene el agua, tiene las condiciones climáticas para poder aumentar la producción de alimentos, eso sí, con una baja huella de carbono, pero que le puede asegurar a América Latina unas posibilidades de crecimiento importantes. El mundo está con otra gran amenaza, otro gran problema, que son las guerras y los conflictos. Algunos ya materializados, como lo que estamos viendo en Ucrania, otros potenciales, como lo que puede ocurrir alrededor de Taiwán, las tensiones que hay entre China y Estados Unidos. En fin, hay una gran preocupación mundial sobre este problema. América Latina no hace parte de esa conversación porque América Latina tiene, en términos generales, una historia pacífica, con poca presencia en 200 años de independencia de agresiones externas. En fin, América Latina no es una región que inicie guerras. Y América Latina, en medio de todas estas tensiones globales, es una región que se sustrae, ha ganado autonomía, ha ganado independencia, no está aliada exclusivamente con un solo bloque y eso le permite tener no solo más margen de maniobra, sino que al mismo tiempo es un proveedor confiable, predecible, estable para los mercados, tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos y para la China. Entonces está en una condición privilegiada. La gran pregunta es si seremos capaces de aprovechar estas oportunidades. El punto de partida es complejo porque estamos enfrentando tres grandes desafíos en la región en este momento. El primer gran desafío son las secuelas de la pandemia. En términos generales, podríamos hablar del nivel alto de pobreza que resultó después de la pandemia y que para la región como un todo no ha sido posible revertir. Algunos países lo han logrado, pero la región como un todo no. Entonces tenemos obviamente una situación social más tensa, más explosiva, y esto genera restricciones también porque los gobiernos tienen que enfocarse en atender estas presiones sociales. Pero al mismo tiempo, tenemos una región que crece poco. Está creciendo a una tasa de apenas 2% por año, este año y el próximo, alejándose de lo que podría ser su nivel de potencial. En esta gráfica, en la parte del centro, se ve cómo nos vamos alejando del área sombreada en amarillo.
y quedamos con un nivel de ingreso que sí se recuperó rápido después de la pandemia, pero ha estado relativamente estancado. Y por último, una región que tiene mucha deuda. Este no es el caso específico de Paraguay, que es un país en términos latinoamericanos de baja deuda, pero para la región como un todo estamos hablando de niveles de endeudamiento público del orden del 60% del Producto Interno Bruto. Esto es un nivel similar al que tuvimos en episodios anteriores de crisis de deuda. Es decir, no tenemos la capacidad de seguirnos endeudando para resolver problemas, y entonces los problemas de bajo crecimiento y los problemas de las tensiones sociales no los vamos a poder resolver a través de este mecanismo expedito del endeudamiento. Y al mismo tiempo una región que donde este cuarto poder, el poder de la calle, es cada día más visible, es un poder cada día más importante y es un poder que hoy tenemos que considerarlo en el proceso de toma de decisiones de política. En el gráfico de la izquierda se ve la evolución del descontento social y como ustedes ven ahí, cambian los países, pero hay una constante y es que periódicamente hay episodios de protesta donde las personas salen a la calle a protestar, a pedir algún tipo de acción por parte del gobierno, por parte del Congreso, por parte de las Cortes, y que finalmente se genera en el fondo detrás de esta protesta social una presión fuerte por políticas que tengan un efecto de corto plazo, políticas, digamos, que sean más de carácter populista, más inmediatistas. Y esto también se traduce en que los gobiernos, independientemente de su origen ideológico, pierden muy rápidamente la popularidad. Y esta misma calle que un día los apoya, al día siguiente puede darle la espalda y por lo tanto generar una presión para un cambio de gobierno, como ocurrió en Perú o como está ocurriendo en este momento en Ecuador. En fin, la política es mucho más compleja en este momento de lo que era en el pasado y genera esa presión, insisto, por el cortoplacismo. En materia de la agenda climática, que es el tema central que tenemos hoy sobre este panel, América Latina tiene tres grandes retos. El primero, tenemos una región muy expuesta, como se sabe muy bien, a los riesgos climáticos, a los riesgos físicos. El cambio climático nos pasa una cuenta de cobro muy alta a los latinoamericanos. Esto lo sabe perfectamente la población de Paraguay, que ha visto los efectos del cambio climático sobre las cosechas de soya, pero lo saben también los centroamericanos, los caribeños, expuestos a más riesgos asociados con la erosión costera, con el aumento de la frecuencia de huracanes, o en países como Colombia, desde donde les estoy hablando en este momento, expuesto a los riesgos del fenómeno del Niño, que puede generar sequías muy fuertes y problemas en el suministro de energía eléctrica. Entonces, América Latina tiene un gran reto desde el punto de vista de adaptación a estos efectos del cambio climático. Pero al mismo tiempo somos una región que tiene grandes metas y ambición en materia de reducción de emisiones. Es decir, nosotros nos hemos comprometido como región ampliamente en la conferencia de las partes alrededor del Acuerdo de París para hacer reducciones de emisiones de aquí al año 2030 y eventualmente en muchos países ya metas de llegar a emisiones cero netas a mediados de siglo. Pero al mismo tiempo somos una región que para pasar del punto A al punto B en términos de emisiones va a enfrentar grandes riesgos de transición, porque hay muchos países que son dependientes de las exportaciones de combustibles fósiles, de petróleo, de carbón, de gas, van a tener una pérdida de ingresos, o países que tienen exportaciones de productos agrícolas que si no se acomodan a ciertos estándares en materia de emisión de gases de efecto invernadero pueden quedar expuestos a medidas retaliatorias desde el punto de vista arancelario para llegar a los mercados como el mercado de la Unión Europea. Y esto para no hablar de cambios en las preferencias, en los gustos de los consumidores que pueden pasar de consumir un tipo de producto a preferir otro tipo de producto, y eso puede afectar la producción de algunos rubros de la canasta exportadora latinoamericana, como por ejemplo la carne. Entonces, necesitamos más inversión en adaptación. Somos una región muy expuesta, como les decía,
a los desastres naturales, a los eventos climatológicos extremos, y por lo tanto esto va a demandar recursos. Tenemos metas muy ambiciosas de reducción de emisiones. Aquí tengo para los 6 países de mayor tamaño de la región, pero esto es representativo de lo que la región como un todo está buscando, que es una reducción de 34% en las emisiones de aquí al año 2030, que es muy poco tiempo para reducir las emisiones en esa magnitud frente a lo que serían las emisiones en el escenario base. Y paso a, a decir que muchos países de América Latina comparten el tipo de estrategias para llegar a la reducción de emisiones. Y esas son esencialmente estrategias que están orientadas a reducir emisiones en el sector agrícola, en el uso del suelo, en el cambio del uso del suelo, que es donde está el grueso de las emisiones en América Latina. Pero en muchos países, no necesariamente Paraguay, que es un país que produce el 100% de su energía de manera renovable, pero en muchos otros países donde la mezcla o la matriz indica que hay que seguir avanzando en generar energías limpias, pues hay transformación en los sectores energéticos, más inversión en energías como la eólica y la solar. Y por otro lado, algunos países han dicho, bueno, ¿esto cuánto nos va a costar? Hagamos un plan financiero, pero muy pocos realmente han traducido estas metas ambiciosas en materia de reducción de emisiones o las necesidades de inversión en adaptación en planes financieros. Y muy pocos están diciendo cómo se va a pagar por todo esto. De hecho, solo en los planes financieros que van acompañando estas metas de reducción de emisiones, solo un país, Colombia, está hablando de la necesidad de adoptar impuestos al carbono. Entonces, esto es a lo que se ha comprometido América Latina, la línea azul clara: reducción de emisiones de más o menos 4.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente a algo así como 1.500 millones de toneladas a mediados de este siglo. Pero si América Latina, si hubiera un planeador central que mirara las emisiones globales y pudiera decidir dónde se debe reducir más las emisiones, el énfasis lo pondría en América Latina. Ese planificador central, ese óptimo, indicaría que América Latina pudiera ser cero, términos de emisiones cero netas a mediados de este siglo, porque es la forma más rentable, más económica de reducir emisiones a nivel global. Insisto, porque las tecnologías nuestras asociadas a reforestación son más económicas que tecnologías que implican más costos, como por ejemplo hacer la electrificación del transporte a nivel global o reducir las emisiones asociadas a la producción industrial, especialmente en productos como el cemento o el acero, que son muy difíciles de cambiar desde el punto de vista tecnológico, y por lo tanto reducir las emisiones asociadas a estos productos. O sea, si hubiera un planificador central y si hubiera un mercado que nos diera una señal de precio correcta, la reducción de emisiones de América Latina sería mayor. Pero en fin, el punto de fondo acá es que la reducción de emisiones de América Latina y en general de todos los países pasa realmente por reducir las emisiones asociadas al sector agrícola, al sector forestal y al uso de la tierra. Esa es la línea azul de estas gráficas, es ahí donde nosotros nos jugamos el tema de emisiones. Ese es realmente el sector que puede ofrecer una reducción de emisiones importante. Pero esto cuesta, y esto cuesta porque pues hay muchos elementos detrás de la reducción de emisiones. Por ejemplo, si vamos a hablar de electrificar el transporte, comprar los buses eléctricos, o si vamos a hablar de la necesidad de invertir en energías renovables, solar y eólica, en algunos países donde todavía hay mucha energía producida con combustibles fósiles como Chile, etcétera, etcétera. Todo esto cuesta. Y el cálculo que hemos realizado en el Centro de Estudios de Política Energética Global en la Universidad de Columbia es que esto le puede costar a América Latina más o menos un 8% del Producto Interno Bruto por año. Esa es la magnitud de el compromiso que hay de reducción de emisiones, el costo de esa reducción de emisiones, y teniendo en cuenta que somos una región que crece más que las economías avanzadas en el largo plazo, pues es una región donde el esfuerzo de reducción de emisiones, partiendo de la base que nuestro PIB es menor, representa una participación más alta en el Producto Interno Bruto. O sea, lo que para América Latina cuesta 8% del PIB por año, en Estados Unidos y en Europa puede ser el 6% del PIB por año. ¿Esto qué quiere decir? Que el esfuerzo que tenemos hacia adelante es gigantesco.
pero además tenemos unos grandes riesgos. No solo es lo que nos va a costar hacer esa reducción de emisiones, sino que tenemos en la transición riesgos obvios para los países que son exportadores de combustibles fósiles, porque va a haber menos demanda global, va a haber menos ingresos fiscales, va a haber activos que quedan sin utilizarse y no se han logrado amortizar. Pensemos, por ejemplo, en oleoductos. Pero también para países como Paraguay, cuyo énfasis está en la agricultura mecanizada, agricultura moderna, porque pues vamos a tener los efectos en la producción asociados al cambio climático, los choques asociados al aumento de la temperatura global, estos riesgos físicos, cambios en las cosechas, pero mismo podemos tener cambios en las preferencias de los consumidores o podemos tener estos aranceles que nos imponen los países importadores si nosotros no reducimos nuestras propias emisiones. Pero también en casi todos los países de América Latina hay otro problema, y es que la expansión de la frontera agrícola se ha dado sobre la base de la agricultura de subsistencia, es decir, pequeños colonos que van destruyendo la riqueza desde el punto de vista de biodiversidad, nuestras selvas y bosques, y esto en muchos casos también de una forma ilegal, para minería ilegal, para drogas ilícitas, en fin. Entonces, para ponerle freno a estas actividades, pues los gobiernos van a necesitar recursos que permitan compensar lo que se gana a través de estas actividades que destruyen la biodiversidad, para que las personas se dediquen a otro tipo de actividades o a proteger esa misma biodiversidad. Entonces, esto requiere recursos. Ahora bien, nosotros en la América Latina, por lo general, hemos optado por un modelo en el cual los gobiernos no se dedican mucho a la política industrial. Tenemos muy presentes los errores, los fracasos en materia de política industrial de los años 60, los años 70, muchos gobiernos que trataron de hacer inversiones en la industria, en la agricultura, en la hotelería, en la aviación, y crearon empresas estatales para esos propósitos, pues fracasaron, se convirtieron en elefantes blancos, y desde allí para acá la política industrial en América Latina no ha tenido un buen nombre. Pero muy probablemente para poder hacer esta transición vamos a tener que revivir algo de esto, de una manera más inteligente, más informada, políticas de desarrollo productivo que nos permitan entender, por ejemplo, cuáles son los sectores donde tenemos que hacer inversiones, donde tenemos que crear mecanismos de estímulos, de incentivos para que se hagan esas inversiones. Y pensando, por ejemplo, en países como el Paraguay, pues es evidente que el mundo va a requerir un nuevo tipo de agricultura, una agricultura regenerativa, va a requerir nuevos biocombustibles, especialmente para la aviación, va a requerir al mismo tiempo más mecanismos de generación de energía limpia, y transformar esa energía limpia en productos con baja huella de carbono, como por ejemplo el cemento, el acero, etcétera. Entonces, hay muchas áreas que van a ser necesarias donde debemos enfocar la política de desarrollo productivo, la llamada también política industrial. El hecho de que Estados Unidos haya tomado la vanguardia con una ley que genera una gran cantidad de incentivos para los sectores en los que Estados Unidos quiere progresar, ha abierto también las posibilidades y las puertas para que muchos países piensen en instrumentos que pueden ser apoyos directos a estos sectores o incentivos tributarios en la forma de créditos fiscales. Entonces, tal vez pensando hacia adelante en algunos de estos sectores donde tenemos más potencial, pues nosotros podemos muy rápidamente en América Latina capturar más gases de efecto invernadero a través de nuestra biodiversidad, a través de nuestras bosques y nuestras selvas. Pero este es un mercado que no está desarrollado, es un mercado del que se habla mucho, pero se ha hecho relativamente poco. Y este es un mercado donde hay muchas fallas y que es necesario resolverlas, pero debe ser una agenda muy importante nuestra como latinoamericanos, y en particular en países como Paraguay, crear los mecanismos para que surja un mercado de créditos de carbono que nos permita
monetizar estos recursos. Tenemos un gran potencial, pero no logramos capturar esa riqueza ni que el mundo nos compense por esto. Entonces hay dos formas de hacerlo. Una forma es pedir ayuda, cooperación, asistencia, que era el modelo viejo, el modelo de lo que se conoce como el Red Plus. Ahora es un modelo más basado en mercado, en vender estos créditos de carbono a quienes necesitan esas compensaciones. Pero para desarrollar ese mercado hay que poner muchos elementos en armonía. Y eso es lo que esta diapositiva quiere mostrar. Es decir, aquí no solo se requiere la tierra, se requiere capital humano, se requiere capital físico, se requiere tecnología, se requiere nuevas instituciones gubernamentales que aseguren el cumplimiento de este tipo de metas y de compromisos. En fin, se requiere una verdadera política de desarrollo productivo que diga, vamos a desarrollar este mercado y por lo tanto tenemos que crear todas las condiciones para que la venta de créditos de carbono nos deje valor agregado, no sea simplemente vender en bruto el CO2. Necesitamos poder ser nosotros quienes estructuramos los proyectos, quienes mercadeamos los créditos de carbono, quienes logramos, digamos, todo el más valor agregado en esta cadena. Entonces, aquí hay dos, y con esto ya voy terminando, aquí hay dos escenarios. ¿Aprovechamos estas oportunidades o no las aprovechamos? Es fácil no aprovecharlas. De hecho, hay un artículo muy reciente en el Financial Times que dice, América Latina va a desaprovechar otra vez todo esto, porque está demasiado inmersa en la política cortoplacista de gobiernos que lo que quieren es lograr sostenerse frente a una presión social muy fuerte, también por el viraje político que ha tenido América Latina, y donde hay una cierta distancia o prevención hacia la inversión privada que va a ser fundamental para sacar adelante estas iniciativas. Entonces, es muy posible que si lo que se impone es la política del populismo, vamos a desaprovechar esta oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer para aprovecharla? Necesitamos identificar los sectores clave. Necesitamos políticas públicas de largo plazo. Necesitamos al sector privado. Es fundamental el sector privado, entre otras cosas, para que traiga también parte del financiamiento. No podemos hacer una transición energética demasiado rápida. Por ejemplo, para los países productores de combustibles fósiles que dependen de los combustibles fósiles, pues esos ingresos van a ser fundamentales por un tiempo. No se puede cerrar el grifo de los combustibles fósiles para acelerar esa transición energética prematuramente. En este caso, es bueno el ejemplo de Brasil, que dice, yo voy a seguir produciendo petróleo, y Argentina, que necesita el gas de Vaca Muerta y que va a construir el gasoducto, en fin, porque estos ingresos van a ser necesarios por un tiempo. Y por último, aquí el nombre del juego clave es alianzas público-privadas. Entonces, termino simplemente diciendo, no somos una región que sea la que genera el problema de emisiones, por el contrario, estamos apenas en el promedio mundial de emisiones por persona o por unidad de producto, pero somos una región muy afectada por el cambio climático. Tenemos un problema de crecimiento y de crecimiento potencial, no estamos creciendo suficientemente. Entonces, y al mismo tiempo tenemos un problema social muy serio, con mucha pobreza y mucha desigualdad en la región. Entonces, aquí lo que necesitamos es aprovechar estas oportunidades que nos presentan los grandes desafíos globales, porque si las aprovechamos bien, vamos a poder acelerar el crecimiento, vamos a poder reducir la desigualdad y vamos a poder tener también hacia adelante unas condiciones que nos permitan reducir los niveles de endeudamiento público que tiene la región en este momento. Entonces, hay una gran disyuntiva. ¿Aprovechamos estas oportunidades o las dejamos pasar, que ha sido un poco la constante en América Latina? Pero para aprovecharlas hay que tomar cartas en el asunto, hay que tomar decisiones importantes y hay que generar mucho liderazgo en la región para poder adoptar las políticas que se requieren. Son políticas distintas a las que hemos adoptado en el pasado, son instituciones distintas a las que teníamos en el pasado. En fin, es una nueva configuración y tenemos que aprovecharla. Paro ahí en esta intervención. Muchas gracias. Un aplauso para Mauricio Cárdenas de la Universidad de Columbia. Excelente, muy interesante. Inmediatamente pasamos a Emiliano R. Fernández, miembro del directorio de Agencia Financiera de Desarrollo, AFD.
Adelante. Espero que mañana escuchado el saludo, ¿verdad? Así que, para no repetir el saludo. Pero contento de participar. Este es un día del economista. Yo soy economista, así que por eso tengo cara de feliz. Hoy es mi día también. Y felicito a todos los colegas que están presentes y a los que nos están viendo y a todos los que no son colegas también, pero tienen interés en lo que es la economía. El título del panel habla de instituciones globales y habla de versus instituciones locales. Y quiero hacer una mención quizás de unos 2 minutos respecto al título del panel, porque me parece que es importante ver estos procesos dinámicos de esta globalidad y esta localidad, esta globalidad del planeta y la localidad que somos nosotros. Cuando hablamos de instituciones globales, y bueno, nos asalta a la mente instituciones grandes, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, instituciones de alcance global más allá de un país, instituciones permanentes que tienen visiones, agendas en distintos ámbitos de la economía y del mundo. Esto puede ser el trabajo, puede ser de refugiados, puede ser de salud, puede ser de educación, de distintos ámbitos existen instituciones globales. ¿Y qué son las instituciones locales? Y bueno, uno local cuando habla piensa en el municipio, ¿verdad? Gobiernos locales. Una institución local puede ser todo el sistema económico, todo el sistema democrático, todo el sistema político de un país particular. Ese es un sistema local de gobernanza interna. Entonces, cuando hablamos de versus, yo creo que la palabra versus no es una palabra que va con esta dinámica mundial en un único planeta que tenemos. Las instituciones globales y las instituciones locales están en permanente contacto y hay una dinámica de interacción muy fuerte. Hay una agenda global, hay una agenda local. Hay una agenda global que se traslada a los países, hay una agenda global que es incorporada en los países, algunas veces con más fuerza, algunas veces con más facilidad, algunas veces con más discusión, pero hay agendas globales de complementación y de avances en el proceso de desarrollo y bienestar. Yo creo que más que versus, tenemos un proceso de agendas complementarias, potenciadoras entre las naciones. La utilización de las agendas globales a veces son incorporadas en las agendas locales o en las instituciones locales por normativas o por buenas prácticas, por un sinfín de formas de internalización de estos objetivos o de estas agendas globales. No siempre hay que satanizar estos procesos, sino que hay que entender y desde esa posición soberana, desde esa posición local, de esa posición de perfecto entendimiento, tener la decisión de ¿es o no esto una buena idea de incorporación? Así participamos nosotros en estas decisiones también. No solamente somos sujetos pasivos, sino también somos sujetos activos. Y entrando un poco en esto, esta dinámica es importante. Quisiera entrar en este proceso en un ámbito particular de esta dinámica de instituciones globales y locales. Allá por 90 empieza con fuerza, estábamos hablando del tema de cambio climático, la conferencia marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Se toma conciencia fuerte de los fenómenos que tenemos. Hay una presentación, no sé cómo cambiar, si me ayudan también, les agradecería. La siguiente lámina. Hay un efecto fuerte, uno se acuerda de aquella, creo que es un documental de Al Gore que hablaba del acelerado proceso de calentamiento y destrucción global que teníamos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Teníamos un acelerado proceso de calentamiento global y tomamos una conciencia fuerte y empiezan todos estos procesos en la década de los 90. Tenemos que cuidar el único lugar donde estamos, que es el planeta. El planeta es un bien público global que hay que cuidar. Es una agenda global que hay que tener. Es una agenda hoy internalizada. Y sucede en procesos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Paraguay participó. Hay una estrategia de desarrollo sostenible, el cambio climático forma parte de esta estrategia de desarrollo sostenible y es una buena idea en la que todos nos metimos y tenemos agendas también del Plan Nacional de Desarrollo. La ministra quizás nos va a hablar de estas cosas, donde incorporamos estas agendas globales en nuestra agenda local y tomamos la decisión de avanzar en este tema. ¿Por qué? Porque el planeta no está resistiendo más. Hay un efecto muy fuerte, nos acaban de comentar sobre esto, hay que tomar acciones decididas sobre eso. Estamos hablando de vuelta de la interacción de las instituciones globales y locales, con un proceso de soberanía y de entendimiento de la necesidad de incorporación de estos procesos.
Y esto sucede y hay una fuerza, si dejamos todavía la anterior, por favor, hay una fuerza que nos invita a tomar y abordar este tema. Sucede y con más fuerza en un ámbito en particular al que quiero referirme, que son las finanzas, los objetivos de desarrollo sostenible, sus metas hay que financiar. Nos estaba hablando recién del esfuerzo financiero que hay que hacer para esto. Entonces surgen las iniciativas de inversiones responsables, surgen iniciativas relacionadas con las finanzas sostenibles y del elemento más importante, quizás más central de esta exposición, que tiene que ver con los ASG, que enseguida voy a referirme a ellos. Entonces, hay una interacción, surgen agendas, estamos de acuerdo que estas agendas son importantes y se generan procesos de inversiones responsables, de finanzas sostenibles y de elementos ASG que comentaré recién. Entonces, el mundo está trabajando, está abordando y está luchando por estos procesos. ¿Y qué son estos procesos de finanzas sostenibles? ¿Qué son estos procesos de ASG? Después me voy a referir qué está haciendo Paraguay al respecto. Y bueno, la finanza sostenible, yo digo en una frase, es un buen negocio. Y voy a abordar un poco más de por qué la finanza sostenible es un buen negocio. Paraguay tiene una mesa de finanzas sostenibles, tiene creo que 10 o 11 años ya de vigencia. Las finanzas sostenibles es un concepto que incorpora elementos cualitativos porque los elementos cuantitativos ya no alcanzan. Cuando hablamos de financiamiento de inversiones, ya no alcanza solamente con ver la última línea del balance. No alcanza con ver el año, el balance y los resultados. Eso está bien. Pongo un ejemplo y me incorporo ya de vuelta con más precisión al tema de las ASG, que es el motivo de mi exposición con mucha fuerza. Financiemos una empresa que tiene un proyecto de alta rentabilidad y efectivamente tiene una demanda muy buena de sus productos, pero la empresa tiene en un proceso productivo donde hay desechos que no son tratados, donde hay contaminación al vecindario y muchos elementos. Y también tiene un trato laboral no muy bueno con sus colaboradores. Salarios injustos, no formalización, quizás regímenes muy poderosos y un maltrato, y no hay elementos relacionados con equidad de género y hay diferencias de género. ¿Es un buen negocio esta empresa? La última línea del balance nos dice que sí. Pero hay otros elementos que intuitivamente ya vemos que no corresponde. Hay algo más que tenemos que poner en la mesa para el financiamiento sostenible. ¿Y qué son estos elementos adicionales? Y hay que mirar al planeta, al único planeta que se está destruyendo. Hay que mirar a la sociedad, a la gente con quien estamos trabajando. Hay que ver el impacto que tenemos alrededor de nuestro elemento. Y lo que estoy introduciendo con esto es hay un elemento ambiental y social también que hay que incorporar en las finanzas, en las inversiones. Esas son inversiones responsables. Esas son finanzas sostenibles. Las finanzas que incorporan un ejercicio de mirar más allá de la última línea de balance, que no está mal, hay que mirar rentabilidad, pero incorporan también adicionalmente el proceso de mirar al planeta y de mirar a la sociedad. Los aspectos AS, ambiente y sociedad, de las finanzas sostenibles. Intrínseco a un proceso de finanzas responsables, de inversiones responsables, de finanzas sostenibles, es esta mirada de largo plazo para no dañar el planeta y para tener impacto positivo en la sociedad donde se impacta con las inversiones. Entonces estamos entrando a un mundo de finanzas. Hay que financiar el desarrollo, hay que financiar el logro del objetivo de desarrollo sostenible con finanzas e inversiones responsables y sostenibles. Y dos elementos cualitativos que tienen que primar en estas inversiones sostenibles, en estas finanzas sostenibles, son el ámbito ambiental y social. Y voy a referirme al siguiente, si pasamos también a la lámina, el criterio de gobernanza. No, a la anterior, por favor, si pasamos, la anterior lámina. El criterio ambiental, ¿dónde estaba ambiental? No importa, la lámina verde, ¿dónde estaba ambiental, social y gobernanza? Entonces el mundo fue trabajando estas ideas, estas son ideas globales. ¿Dónde sucede? Quizá un poco en corchete, ¿dónde suceden estas cosas? Y allá por 2005, en el ámbito de las Naciones Unidas, inversionistas institucionales, ¿quiénes son los inversionistas institucionales? Son estos grandes fondos de inversión. Se reúnen de 12 países que manejan un activo enorme de financiamiento global de proyectos en el mundo, con expertos a pedido de las Naciones Unidas, con expertos de varias áreas, y ellos sacan principios de inversión responsable. Y estos principios son 6 principios, quizás la idea no es hablar de todos estos principios. En estos principios de inversión responsable,
Ellos dicen, vamos a incorporar en todas nuestras decisiones de inversión y de financiamiento principios de inversión. Y estos principios incorporan un marco referencial de que las decisiones de financiamiento, las decisiones de inversiones tengan en cuenta temas ambientales, sociales y de gobernanza. Esto sucede en una iniciativa global, en instituciones globales. Sucede no en el hacedor de políticas públicas típico que tenemos en mente, que es el Estado. Sucede en los hacedores de políticas públicas del sector privado, porque el sector privado es un gran hacedor de políticas públicas también. Esta es una política pública global que surge del propio sistema financiero, entendiendo que ahora es necesario no solamente mirar rentabilidad, sino que mirar más allá, mirar el futuro, mirar impacto ambiental, mirar impacto social y también de gobernanza, que quizás es un poquito el que menos se entiende de estos criterios de decisiones de inversión en el mundo. Entonces el mundo va evolucionando, una agenda global, una agenda de finanzas sostenibles, una agenda de criterios que significan finanzas sostenibles, una agenda de temas ambientales, sociales, relacionados a la rentabilidad de la inversión, pero también con un tema llamado gobernanza. ¿Y por qué se miran estos tres elementos con estos decisores de dónde ponemos el dinero? De nuestro ahorrista o de nuestro inversionista, a qué banco le prestamos en el mundo, a qué proyecto financiamos. Porque también es un buen negocio la responsabilidad social, ambiental y la gobernanza. ¿Y por qué es un buen negocio? El simple ejemplo, cuando la empresa que yo les comenté hace un daño ambiental, pues más tarde o más temprano genera un pasivo ambiental. Y ese pasivo ambiental se puede traslucir en problemas para la empresa. Una demanda, un juicio, una cuestión de normativa local, algún ejercicio que también puede impactar en el flujo de finanzas del proyecto. Y el flujo de finanzas del proyecto al final del día tiene que ver también con la rentabilidad. Entonces, estos conceptos son un buen negocio. Entender los procesos ambientales, sociales y gobernanza son un buen negocio también desde el punto de vista de la rentabilidad al incorporar una gestión de riesgo de largo plazo en los procesos de inversión. Pero por sobre todo son un buen negocio porque nos pueden dejar un mejor planeta a futuro. Es una combinación perfecta la incorporación de este marco. Entonces lo que acaba de preguntarse aquí es, de vuelta, es una agenda global, vienen de financistas globales estructurados enormes. ¿Paraguay acepta o no acepta estos marcos de iniciativa, estas buenas prácticas? Y bueno, esa es la respuesta que tenemos que darnos como sociedad. Y después les comento cómo estamos con Paraguay con estos temas. ¿Es una buena estrategia? Yo pienso que es una buena estrategia considerar estos elementos. ¿Es un buen negocio considerar estos elementos. Desde el punto de vista del proyecto, porque hay una rentabilidad a largo plazo que puede ser sometida a riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y también desde el punto de vista de que esto es lo que se necesita para avanzar al desarrollo sostenible. Entonces, estas ideas globales, mi idea un poco es conectar la cooperación, cómo se generan estas ideas globales, dónde surgen. A veces no vienen como imposición, a veces vienen como sugerencias, como buenas prácticas, y hoy en día es un buen negocio. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque las finanzas que van a venir para los objetivos de desarrollo tienen en cuenta estos criterios. Los financistas internacionales trabajan con más fuerza con empresas y proyectos que tienen en cuenta estos criterios. Entonces, agendas globales, finanzas sostenibles, responsabilidad ambiental, social y gobernanza. ¿Y qué es esto de gobernanza? Quizás es el elemento menos entendido aquí. También un criterio de finanzas sostenibles es la gobernanza, que es la tercera sigla, ASG o ESG, si quieren en inglés. Y gobernanza tiene que ver con un criterio relacionado con la gente, con la estructura de decisiones internas. ¿Por qué la gobernanza es importante? Porque hay estudios que demuestran que la gobernanza genera más impactos de rentabilidad también. Una gobernanza irregular, arbitraria, sin rumbo, es un problema más tarde para la empresa. La gobernanza, la manera que se toman decisiones en la empresa, en el gobierno, en la institucionalidad, también es un sinónimo de salud financiera en el largo plazo. Y en estos procesos hablamos de largo plazo. Por lo tanto, al final del día, la gobernanza, saber cómo se gobierna ese proyecto, cómo se gobierna esa institución financiera, cómo se gobierna ese banco, cómo se gobierna en forma general las instituciones, es una buena idea y es un buen negocio también. Entonces, en este marco de finanzas sostenibles, en este marco de esta agenda global, en este marco de esta agenda global que vienen hacedores de política pública globales, no solamente nacionales, generadas en un ámbito privado y no precisamente en un gobierno en particular, son un buen negocio. Así que quería yo enfocarme en esto y trasladar un poco a Paraguay. Bueno, ¿y qué significa todo esto con Paraguay?
Y hay un montón de cosas que podemos decir. ¿Qué significa todo esto para la AFD? Hay un montón de cosas que podemos decir, pero quiero citar algunas de ellas. La Mesa de Finanzas Sostenibles es una decisión de bancos del sector privado, instituciones financieras con más precisión del sector privado, creo que comenzaron con 4, hoy están 18, donde incorporan en sus criterios de financiamiento de sus créditos los criterios de finanzas sostenibles ASG, ambiental, social y de gobernanza. El Paraguay, en el ámbito privado, ya hace 10 años dijo, esto es una buena idea, trabajemos en esto, esto da efectos positivos, cuida planeta y también cuida balance y cuida sociedad. Estas mesas de finanzas sostenibles avanzan para que esto cada vez se perfeccione más. El sistema financiero tiene esto. El Banco Central sacó una normativa relacionada a esto. Hay una normativa de guía para temas ambientales y sociales llamado SARAS, donde se incorpora al sistema financiero para tener en cuenta todos estos riesgos. Entonces, Paraguay ya está trabajando en estos temas. Hay un montón de cosas que hacer, sin duda hay un montón de cosas que hacer. ¿Qué hace la AFD? La AFD forma parte del sistema financiero. La AFD tiene normativa SARA, genera productos relacionados con sostenibilidad. Nosotros tomamos la decisión de trabajar en el ámbito forestal, en el ámbito de la electromovilidad, en el ámbito de la eficiencia energética y podemos citar el ámbito de impacto social con las viviendas que más se conocen. Entonces el sector financiero, el Paraguay ya está incorporando, está trabajando en esto. ¿Hay mucho que hacer? Claro que hay mucho que hacer. ¿Hay mucha taxonomía todavía que resolver? Hay mucha taxonomía que resolver. Hay mucha caracterización de qué es una finanza sostenible. Hay elementos todavía relacionados quizá con temas impositivos que trabajar. Sin duda hay un montón. Y hay todavía muchas finanzas que traer para financiar el desarrollo hacia adelante. Sí hay mucho que hacer. Lo bueno es que estamos empezando con todo esto. Y antes de terminar, yo quiero compartir con ustedes un mensaje que me vino del futuro. Así que si ponen la siguiente lámina, les voy a agradecer. La siguiente. Así que muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, entonces finanzas sostenibles es un buen negocio, entonces, ¿verdad? Bueno, presento a Juan José Galeano, él es el director de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda de Paraguay. Por favor, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial a todos y a todas. En especial un agradecimiento a los organizadores del evento, a la invitación. Para mí es un placer compartir este panel con personas tan reconocidas del ámbito local y también con Mauricio Cárdenas, un especialista en temas económicos, ex ministro de Hacienda de Colombia y con quien también hemos compartido sobre la experiencia de Paraguay en años anteriores. Quiero tomarme un tiempito para felicitar en términos generales a todos los economistas del país. Muchas felicidades por este día. Particularmente a los compañeros de la Dirección de Estudios Económicos, de la Subsecretaría de Economía. Muchas gracias por el trabajo que desarrollamos de manera diaria, el esfuerzo, yo reconozco y valoro eso. Y también a los colegas de la Subsecretaría de Estado de Economía, porque día a día desarrollamos un trabajo intenso y eso cada vez va tomando más notoriedad. Así que muchas felicidades a cada uno en este día. Como hemos visto, estamos hablando en este panel sobre el cambio climático. Muchas veces ese nombre genera controversias y es importante ir aclarando conceptos y también traer estos conceptos que, como mencionó bien recientemente Emiliano, se conocen en instituciones globales, pero también dentro de las instituciones locales y cómo llevar adelante los desafíos que se vienen por delante. En ese sentido, el nombre de mi presentación es el rol de los Ministerios de Hacienda hacia economías más resilientes. Dividí en 3 partes. La primera parte genérica sobre los efectos del cambio climático, luego ya he traído algunos datos de Paraguay y por último algunas
medidas que se pueden implementar desde los ministerios de Hacienda, en particular desde el Ministerio de Hacienda en Paraguay, en el corto, mediano y largo plazo. Con respecto a este fenómeno climático, es importante recordar que tiene implicancias fuertes en términos económicos a nivel mundial, y también esto se agudiza en la región. ¿Por qué digo que se agudiza en la región? Porque según estudios, tanto organismos internacionales, y en este caso estoy presentando un mapa de color de la organización Our World in Data, que muestra cómo los países que tienen alta dependencia de la producción del sector primario son aquellos países más afectados por el aumento del calentamiento global promedio. Entonces, esos países que figuran en rosado, en rojo, son aquellos países cuyo PIB per cápita estaría siendo más afectados ante un aumento promedio de 2% del calentamiento global. Y entre ellos vemos claramente también ahí a Paraguay, con una estimación de caída del PIB per cápita de entre 1 y 1,5%, tomando en cuenta este calentamiento promedio. Y esto se explica, como bien también mostró Mauricio al principio de este panel, por la dependencia que tenemos los países de la región a la producción y exportación de bienes primarios. La estructura productiva influye mucho en el crecimiento económico, y vemos que en América del Sur 6 de cada 10 productos exportados provienen del sector primario, muchos de ellos en estado natural y muchos otros industrializados. Entonces, existe todavía una alta dependencia del sector primario en los países de América del Sur, y eso obviamente en nuestro país también se sabe. Somos un país que depende mucho todavía de la producción agrícola. En años donde el sector agrícola tiene una caída en su producción, eso se traslada directamente también al crecimiento económico. Entonces, en cuanto a la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos, en los últimos años se han visto mayor intensidad. Acá tengo cuatro gráficos. En el primero de ellos vemos la temperatura media y las olas de calor, y tenemos datos hasta el año 2019. Y acá lo que vemos es que en el top 5, en los primeros 5 años con mayor ola de calor en el país, están los últimos años entre 2012 a 2019. 2012, 2014, 2017, 2015, y el primer lugar ocupa el 2019. Acá todavía no tenemos datos porque todavía no fue publicado la información para los años 2020, 2021 y 2022, pero acá claramente ya vemos cómo la temperatura promedio en Paraguay ha ido aumentando, y en el 2019 en este caso tuvimos el año más intenso en términos de calor. Lo mismo ocurre para las precipitaciones y las crecidas. En el periodo comprendido entre los años 2015 a 2019 tenemos la mayor cantidad de precipitaciones de lluvias. Entonces se dan dos fenómenos. Por un lado, el periodo con mayor índice de calor, pero por otro lado también los periodos con mayores ocurrencias de precipitaciones y crecidas. En los gráficos de abajo tenemos temperaturas anómalas en primavera, y vemos cómo en los últimos años se han dado temperaturas muy altas en primavera. Nosotros en Paraguay ya estamos acostumbrados al calor, decimos que hace calor cuando superamos los 40 grados, ¿verdad?, en verano. Pero sin embargo, estas temperaturas muy altas se dan incluso en épocas del año que son poco usuales, como en primavera, y también muchas veces nosotros sufrimos calores en otoño e invierno. Muchas veces eso comentamos con colegas extranjeros, y es un poco sorprendente para ellos. Y por otra parte tenemos en el último gráfico cómo esta sequía también impacta sobre las hidroeléctricas. Obviamente las hidroeléctricas tienen como insumo el agua, y en este caso la sequía hace que haya menos agua, por lo tanto la producción es menor, y eso hace también que los ingresos de divisas provenientes de las binacionales sean menores. Esto también tiene un efecto sobre las cuentas fiscales. El fisco recibe royalties y compensaciones, y obviamente cuando hay menos producción por parte de las hidroeléctricas también hay menores recursos para el fisco.
Y es importante tener en cuenta estos efectos climáticos y alinearlos a los objetivos macroeconómicos que tenemos en el país. Acá ya entrando un poco a lo que es la parte de choques climáticos, pero también involucrarlos con la parte macroeconómica, fiscal y también sectorial de nuestro país. Decimos que es importante alinear porque si no están alineados los objetivos macroeconómicos con estos cambios climáticos que estamos observando, se pueden dar bruscos frenos a los progresos que Paraguay tuvo en los últimos años. En el gráfico de la izquierda de ustedes está el crecimiento del PIB, también el crecimiento del sector agrícola y del sector primario. Y vemos que se da esto que les mencioné al principio, que hay una fuerte relación entre el PIB total y el PIB primario y el PIB agrícola. Y también tenemos que ser conscientes de que, como se mostró a lo largo del Congreso, y sabemos que fue así, que Paraguay tuvo periodos de crecimiento económico muy interesantes en los últimos años, en las últimas décadas, la estabilidad fiscal, la estabilidad monetaria, eso conllevó a tasas de crecimiento promedio por encima del crecimiento de la región, y a su vez eso se tradujo en mejoras socioeconómicas, en una fuerte reducción de la tasa de pobreza. La tasa de pobreza en el año 2002 fue del 57,7% y el año 2022 la tasa fue del 24,7%. Entonces, sí hubo un efecto positivo del crecimiento económico en mejoras socioeconómicas. Obviamente tenemos aún muchos desafíos, pero eso es para otro debate y otra ponencia. Ahora centrándonos en los efectos climáticos y cómo esto puede afectar el crecimiento y cómo a su vez el crecimiento puede afectar este proceso de reducción de pobreza, vemos que tenemos una concentración fuerte aún de pobreza en departamentos asociados a la producción agrícola. O sea, los departamentos más pobres, que son Caguazú, Caazapá y San Pedro, dependen en gran medida su producción del sector agrícola. Entonces, si las ocurrencias climáticas adversas son cada vez más frecuentes, afectan nuestro crecimiento económico, estos sectores o estos departamentos, y en especial estas personas que habitan en estos departamentos, van a ser mucho más afectadas y por lo tanto se puede dar una reversión de las mejoras en reducción de pobreza que vimos en los últimos años. Por eso es importante alinear los objetivos y tener también en cuenta que los riesgos climáticos para la economía tienen dos canales básicos, pero tienen mucho impacto financiero económico. Es decir, por un lado tenemos el riesgo físico. Las ocurrencias climáticas hacen que los desastres naturales golpeen el stock físico que tienen las economías. Por otro lado, también hay un riesgo de transición en el proceso de recuperación. Cuando hay inundaciones, quedan secuelas de eso. Hay un riesgo que depende de los países, puede llevar más o menos tiempo. Pero todo eso se traduce en impacto sobre la economía y sobre el sistema financiero. Hay pérdidas del mercado, hay pérdidas de renta fija, hay pérdidas crediticias, hay necesidad de reestructurar créditos, hay pérdidas actuariales y hay riesgos operacionales. Entonces, es importante bajar esto, entender que los efectos climáticos adversos lo que hacen es golpear a la economía y golpear al sistema financiero. Ese es el efecto real que tiene esto que estamos conversando. Y a su vez, estos fenómenos y este impacto financiero económico se traduce sobre mayores presiones a las cuentas públicas. Las finanzas públicas se ven afectadas, cae la producción, cae la economía, se retraen los ingresos tributarios. Como les mencioné también al principio, hay menos ingresos por producción de las binacionales y obviamente todo eso hace que los ingresos que recibe el fisco sean menores. Pero por otro lado también hay mayores presiones para aumentar los gastos. Dado que hay ocurrencias de sequía o inundaciones, el gobierno tiene que activar ciertas políticas para dar respuesta a los sectores golpeados y eso hace que el gasto público también sufra presiones para aumentar. Entonces, de ambos lados se ve un golpe sobre las finanzas públicas. Entonces, existen acciones que los ministerios de Hacienda pueden realizar para reducir y gestionar los riesgos asociados a los fenómenos climáticos. Y en ese sentido, hay una coalición de ministros de Hacienda para hacer frente a la acción climática y se definieron pilares en los cuales se puede avanzar, se pueden
trabajar de manera a tener una estructura y de poder dar respuestas rápidas, holísticas, integrales a estos desafíos que están asociados a los choques climáticos adversos. En ese sentido, es importante ampliar la visión de la política económica, incorporando las amenazas climáticas. Como les dije, la ocurrencia de estos fenómenos climáticos cada vez es más común en Paraguay. Tal vez antes no era necesario esto, pero una sequía, una inundación hoy en Paraguay tiene que formar parte de lo que son las contingencias fiscales. Es importante también integrar la planificación inteligente y las soluciones basadas en la naturaleza de los sectores, es decir, identificar cada sector, cuáles son los sectores más golpeados, qué impacto eso tendría sobre la economía en su conjunto, y también obviamente trabajar en base a la evidencia. En ese sentido es importante la valoración métrica y las herramientas de apoyo para tener cuantificados los efectos potenciales y, como les mencioné, dar una respuesta efectiva por parte de la política fiscal. Y también es importante la movilización de recursos para la mitigación y adaptación de los riesgos climáticos, que es un tema que proviene ya del Acuerdo de París y compañía. Entonces, en esa línea, la coalición de ministros de Hacienda y Finanzas para hacer frente a la acción climática propusieron 6 principios que están resumidos en lo que se conoce como los principios de Helsinki. Voy a pasar rápido, son 6 principios, los dejo ahí, después podemos compartir, pero por una cuestión de tiempo voy a pasar rápido y me quiero centrar un poco en el caso paraguayo, ¿verdad? Desde el Ministerio de Hacienda de Paraguay y la realidad nacional. Y en ese sentido es importante incorporar todo esto que se mencionó con una visión de desarrollo integral, considerando tanto los componentes temáticos en función a los principios de Helsinki que mencioné recién, adaptados estos principios obviamente a lo que es la realidad paraguaya, y también los componentes temporales en cuanto a, como se mencionó al principio, esto se trabaja en etapas, hay medidas de corto, hay medidas de mediano y hay otras medidas de largo plazo. No se puede hacer todo de una vez porque sabemos que eso es algo improbable. Acá desapareció, ahí volvió la presentación. Entonces, desde el Ministerio de Hacienda, con una mirada de acciones que se pueden implementar en el corto plazo, podemos decir que es importante trabajar en identificar fuentes de financiamiento para mitigar el efecto negativo de los shocks climáticos como sequías e inundaciones. Lo que les dije hace minutos, dado la ocurrencia cada vez más recurrente de estos fenómenos, es importante identificar ya fuentes de financiamiento que puedan dar respuestas a estas necesidades de mayor gasto para mitigar el impacto negativo que puedan tener sobre la producción, sobre la población vulnerable, sobre el bienestar social. Por otra parte, también participar de manera activa en la coalición de ministros de finanzas en la acción climática, posicionando a Paraguay como un actor clave, como un actor relevante. Paraguay en ese sentido tiene ventaja comparativa, como mostró Mauricio al principio. La región como un todo tiene baja participación en las emisiones globales de carbono, y en ese sentido nuevamente dentro de la región, que es una región que contamina poco, Paraguay tiene una baja participación también como país contaminante. Y desde el Ministerio de Hacienda también es importante elaborar el informe de riesgos fiscales y pasivos contingentes asociados a estos fenómenos climáticos que obviamente cada vez van a generar más presiones sobre el fisco, y nosotros tenemos que estar preparados y cuantificar cuál podría ser su impacto potencial. En el mediano plazo es importante avanzar hacia el diseño de alternativas de financiamiento de bono verde en coordinación con otras dependencias, con otros organismos de entidades del Estado, participar activamente en la preparación e implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Se presenta regularmente en las conferencias internacionales, y también avanzar en el desarrollo de la herramienta del etiquetado verde dentro del presupuesto general de gastos de la Nación, que nos va a permitir identificar claramente cuál es el gasto público relacionado a todo lo que sea la economía verde. Y por último, en el largo plazo, y ya estoy sobre el reloj,
la mirada del Ministerio de Hacienda tiene que ver también con apoyar el desarrollo de una estrategia de desarrollo que sea resiliente, sostenible, baja en carbono, sin afectar el crecimiento económico y sabiendo claramente que Paraguay tiene todavía muchas brechas que ir cerrando y que no debemos afectar justamente esa tendencia positiva que hoy tenemos de crecimiento económico, de desarrollo y de reducción de brechas socioeconómicas. Y por último, apoyar el diseño e implementación de un sistema de monitoreo que permita reportar y verificar los recursos que se destinan al financiamiento de estas acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático. Por último, como les dije, esto es un tema que hoy afecta a la economía paraguaya, no es algo que va a ser en el futuro. Las ocurrencias climáticas adversas afectan a la economía paraguaya. Como muestra, les hago mención a las sequías que tuvimos en Paraguay en el 2019, en el 2022. En el 2022 se perdió prácticamente el 60% de la producción de soja que se tenía estimada. Eso hizo que el PIB del sector primario se contraiga en torno al 12% y eso hizo que el crecimiento económico del Paraguay en el año 2022 esté solamente en torno al 0,1%. Eso muy por debajo de las previsiones iniciales que esperaban un crecimiento del 4,5%. Entonces, es algo que ocurre en nuestro país y para el cual debemos estar preparados. Los shocks climáticos limitaron el crecimiento económico. Esto, a su vez, afectaron la generación de empleo. Si uno mira el empleo por sector, en el sector primario se perdió empleo. Eso se tradujo en un aumento en la tasa de pobreza extrema, especialmente traccionado por el aumento de la pobreza extrema en el sector rural. Entonces, eso también tuvo que ver con esta contracción del sector primario. Por lo tanto, existe la necesidad de mitigar y adaptarse por sus implicaciones económicas, sociales y financieras a todo lo que conlleva los fenómenos climáticos adversos. Así que hasta ahí me quedo. Muchísimas gracias por la atención y estoy atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, Juan José Galeano, que nos hablaba del impacto financiero económico en el ámbito climático. Y seguidamente escucharemos a Carmen Ubaldi, ella es ministra de la Secretaría Técnica de Planificación de Paraguay. Muy buenos días a todos y todas. Realmente es un honor para mí estar en este auditorio tan interesante. Y muchas gracias a la CAF, muchas gracias al Ministerio de Hacienda por generar este espacio en este día tan importante que es el Día del Economista y las Economistas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Y me gustaría hablar sobre un tema súper importante, como decía Emiliano, que tiene que ver cómo están vinculadas estas instituciones globales a las instituciones locales. Y acá, a ver, para retroceder, si me pueden ayudar, por favor. Bueno, me gustaría empezar con una frase que tiene que ver con el presente, que tiene que ver con el futuro y que tiene que ver también con el pasado. Lo que hagamos hoy va a determinar nuestro futuro. Y cuando hablo de determinará, hablo de que va a impactar en nuestro futuro. Y hablo de determinación. Y cuando hablo de determinación, hablo de decisión, hablo de acción. ¿Qué decisiones vamos a tomar hoy que van a llevar a acciones que van a impactar en nuestro futuro? Para eso tenemos que tener una visión. Para tomar una decisión de lo que vamos a hacer hoy, para llevar adelante acciones, tenemos que saber hacia dónde queremos ir. Necesitamos tener una visión estratégica. Es demasiado importante que podamos proyectar cuáles son los futuros escenarios deseables y escenarios no deseables. Tenemos que imaginarnos y hoy tenemos que empezar a prepararnos para esos escenarios. Y el tercer elemento de esta frase inicial tiene que ver con el liderazgo. Necesitamos personas que tengan la capacidad de liderar los procesos. Y cuando hablo de liderazgo, hablo más allá del cargo. No estoy hablando de una ministra, de un intendente, de un gobernador.
Estoy hablando de ellos, pero también estoy hablando de esas personas que tienen la capacidad de llevar adelante procesos más allá del cargo que ocupen, desde el rol que le toca ocupar en la ciudadanía. Entonces, determinación, visión estratégica, liderazgo sabio es demasiado importante para que tomemos una decisión, para que llevemos a cabo esas decisiones e impactar en nuestro futuro. Y yo les hablaba también de pasado. Es importante que pongamos en valor el camino recorrido. Le quiero mencionar 3 acciones que hicimos. En el 2015 nos pusimos de acuerdo entre varios países, nos pusimos de acuerdo en una iniciativa global. Acordamos llevar adelante 17 objetivos para lograr el desarrollo objetivo. En ese mismo año, 2015, también llevamos a cabo otra acción sumamente importante, el Acuerdo de París, donde 194 partes, 193 países más la Unión Europea tomaron la decisión, se comprometieron a reducir emisiones globales. Paraguay también se comprometió a reducir el 20% de gases de efecto invernadero. Y ahí, otra iniciativa. Durante el 2014-2015, como acción local, Paraguay trabajó de manera participativa en su primera hoja de ruta nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, con un horizonte al 2030. Un plan de desarrollo que se actualizó y que incorpora estos objetivos estratégicos, que incorpora ese compromiso asumido en el Acuerdo de París. Mauricio nos comentaba de, ¿vamos a aprovechar o no las oportunidades que tenemos? Acá les quiero contar una oportunidad que el Paraguay tuvo y aprovechó. En el 2017 logramos reducir 26.7 millones de toneladas en gases de efecto invernadero. Identificamos esa oportunidad y nosotros presentamos esto ante las instituciones globales y tuvimos una compensación de 50 millones de dólares y ese dinero se está utilizando el día de hoy en muchos proyectos que nos están ayudando a mitigar y también la adaptación con relación al cambio climático. Ahora quiero bajar un poquito más el zoom, ¿verdad? Hablamos de Objetivo de Desarrollo, hablamos de Acuerdo de París, hablamos de un Plan Nacional de Desarrollo y ahora también hablar de que a nivel país en Paraguay tenemos otros instrumentos que nos ayudan en esa gobernanza, como nos decía Emiliano, una gobernanza que va con las instituciones, pero también incorpora a otros sectores, como el sector privado, la comunidad, la academia. Después de trabajar nuestro Plan Nacional de Desarrollo, trabajamos en un Plan de Desarrollo Local, también que fue elaborado inicialmente en 2015 y actualizado recientemente, donde ya incorpora también los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que es un documento que es innovador y elaborado con una alta calidad técnica. A este instrumento que nos ayuda a construir la visión del territorio se suma otro que es sumamente importante: la guía para elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial. ¿En qué consiste lo que es el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial? Significa que nosotros tenemos que planificar el uso del suelo, ¿sí? ¿Qué pasa si no planificamos el uso del suelo? ¿Sí? ¿Dónde vamos a construir las viviendas? ¿Dónde vamos a poner las vías? ¿Dónde van a estar las escuelas? ¿Dónde van a estar los centros de salud? ¿Cómo vamos a trabajar en las ciudades fronterizas? Es demasiado importante. El territorio tiene voz. Nosotros tenemos que escuchar al territorio. Y cuando hablo de escuchar, no solamente hablo de los oídos, hablo de entender, de percibir, de identificar las necesidades. Hoy el presidente de la CAF nos decía, estamos iniciando el proyecto para el puente en Pilar. ¿Vamos a pensar solamente en Pilar? No.
tenemos que pensar en Ñembucú, en los departamentos que está al lado. Y tenemos que mirar también qué pasa al otro lado del río, Argentina, Formosa. Tenemos que aprender a mirar el territorio más allá de la división política administrativa. Cuando hablamos de Asunción, no estamos hablando solamente de Asunción. Hablamos del área metropolitana de Asunción. Hablamos de San Lorenzo, Luque, de Fernando de la Mora, de Lambaré, de Villa Lisa y de otros municipios más. Cuando hablamos de Ciudad del Este, no estamos hablando solamente de esa ciudad. Estamos hablando de Hernandarias, del presidente Franco. Y ahora, algo que va a marcar también la dinámica en Paraguay, la bioceánica. Cuando hablamos de bioceánica, ni siquiera estamos hablando solamente de un municipio, de varios municipios. Estamos hablando de varios países. Estamos hablando de 2 océanos que se van a unir. Entonces, cuando nosotros hablamos de territorio, tenemos que mirar más allá de la división política administrativa. Y estos instrumentos nos ayudan a tener esa visión más holística y nos dan herramientas, instrumentos innovadores para que podamos orientar técnicamente nuestras acciones. Y un instrumento que estamos por lanzar en este mes, que es la guía para el plan estratégico institucional. Esta guía está muy relacionada a lo que tiene que ver el fortalecimiento institucional. Tanto las instituciones a nivel central, las gobernaciones y las municipalidades van a poder elaborar con esta guía su planificación estratégica. Entonces, con este kit de instrumentos, nosotros ayudamos también a planificar el territorio. Y como les decía, el territorio va más allá de los límites administrativos. Eso es demasiado importante que nosotros podamos observar y entender. Y antes de finalizar, me gustaría mencionarle a Eleanor Ostrom, muchos de los acá le conocerán, es la primera mujer que recibió el premio Nobel y ella nos dice, la forma de lograr un cambio global es empezar a tomar medidas a nivel local. Así que, y retomando las palabras de los compañeros que me antecedieron, me gustaría resaltar, 1, apostar por el capital humano, liderazgo en todos los niveles, en todas las áreas, innovación, instrumentos, innovación en las soluciones basadas en la naturaleza, también innovación de cómo aprovechar las oportunidades. El fortalecimiento de las instituciones es clave. Los procesos deben ser participativos. Debemos contar con una visión estratégica y finalmente este desafío no es de una sola persona, no es de una sola institución, no es de solo un país, es global. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Bueno, para hacer un breve resumen, nos hablaban de compartir estrategias para reducir emisiones, nos hablaban también de finanzas sostenibles, impacto financiero económico, el Plan Nacional de Desarrollo y los instrumentos para aplicar. Y me quedo con una frase, ¿verdad? Nuestras acciones de hoy determinarán nuestro futuro. Bueno, con esto damos por cerrado este prestigioso panel de oradores. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, felicitar también, como todos, a los economistas. En mi caso, soy abogada, así que mis respetos para los economistas. Bueno, ahí terminamos. Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el panel 3.